Muchas personas me decían toda clase de cosas racistas. Un negro, un tío Tom, un kun, un vendido, un rat kun. Decían que me estaban pagando $7,000, que Israel me estaba pagando $7,000. Tendría puesto un traje Fendi. Tendría puestos los zapatos nuevos. Tendría puesta, ya sabes, la cadena de oro. Yo estaría, oye, ¿qué onda? Salón de primera clase. Oye, solo digo, ni siquiera iría a trabajar hoy. Está bien, no estaría en el trabajo. La cosa es esta. Nada de eso me molesta porque mi abuelo, cuando yo crecía, nos decía a mí, a mis primos y a mis hermanos, él decía, tu nombre es Devante Montgomery. Si te llaman de otra manera, ¿a quién le estás respondiendo? Ese no eres tú. Hoy me acompaña Devante Montgomery, un sionista afroamericano que se ha convertido en un defensor abierto de Israel y del pueblo judío en un momento en que hacerlo puede tener un costo muy real. Recientemente, Devante organizó la manifestación Securing Our Future en Nueva York, reuniendo a personas para alzar la voz contra el antisemitismo y hablar sobre el futuro de la vida judía en la ciudad. Ha sido confrontado en las calles, desafiado por activistas anti-Israel y le han dicho, directa e indirectamente, lo que se supone que un hombre negro puede creer. Pero Devante se niega a dejarse intimidar, y su conexión con el pueblo judío va mucho más allá de la política. Actualmente está en un camino profundamente personal hacia el judaísmo ortodoxo. Devante, bienvenido a Stand Tall Israel. Muchas gracias, hermano. Es muy bueno estar aquí. Igualmente, gracias por acompañarme. Acabas de organizar una manifestación en Nueva York llamada Securing Our Future. Quizás puedas entrar en detalle. ¿De qué estás tratando de proteger el futuro de la comunidad judía? ¿Y por qué pensaste que era importante hacer esa manifestación ahora? Sí. Bueno, sabes, antes que nada, déjame empezar diciendo que definitivamente tuve algo de ayuda. Tuvimos grandes coorganizadores que ayudaron a organizar la manifestación, Yakov, de Andrea, Stephanie Benchimol, Kiva Mendel, Ross Glick, así como muchos otros, Yakov, Surlis y otros, quienes fueron muy influyentes al ayudar a organizar esta manifestación. Y principalmente mucho de esto surgió a raíz de los incidentes antisemitas que estamos enfrentando aquí en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Sabes, no hace mucho en Queens hubo una sinagoga y esa sinagoga fue atacada con aceite de motor y excremento. Aceite de motor y excremento que fue arrojado al frente de la sinagoga. Los feligreses llegaron al día siguiente y vieron esto. Es realmente asqueroso. Y luego hubo un hombre que fue apuñalado en el Upper West Side, un hombre judío que era visiblemente judío y fue apuñalado. Por suerte, no falleció. Sin embargo, hay muchos casos en los que la supervivencia no fue posible. Puedo seguir. Puedo hablar de Park East Synagogue, de la gente que sale de ahí tratando de intimidar a los judíos neoyorquinos y a otros, ¿verdad? Y entonces, todas estas cosas fueron inflamadas por la retórica que Meir Sohar Mamdani ha estado diciendo desde el ayuntamiento. No deberíamos sorprendernos por eso. Y por cierto, él no es el único. Y entonces, cuando nos reunimos para hablar sobre esta manifestación, yo, así como nuestros coorganizadores, dijimos, tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y entonces esta fue nuestra manera de reunir a la gente para decir, estamos aquí. No nos vamos a ir a ningún lado, no te tenemos miedo, y no vamos a dejarnos intimidar, punto. Ahora, ¿qué es lo que específicamente te preocupa sobre Mamdani? ¿Qué crees que los neoyorquinos judíos necesitan entender sobre la dirección política de su ciudad en este momento? Sí, sabes, Mamdani, él es un hipócrita. Y entonces, ya sabes, él te sonríe y te hace sentir que es muy acogedor y todo eso, pero lo que dice es totalmente diferente. Sabes, él dice, bueno, yo apoyo a todos los neoyorquinos judíos. Bueno, yo soy esto, soy aquello. Mira a los judíos que sí me están apoyando actualmente. Por cierto, muchos de ellos, ya sabes, ni siquiera son sionistas, ¿verdad? Estamos hablando de, ya sabes, judíos por la justicia social y la paz, y personas como Brad Linder y Avi Stein y otros que han dicho abiertamente que Israel no debería existir. Entonces, ya sabes, cuando él dice este tipo de cosas, cuando pone a personas en puestos que tienen la misma agenda que él, eso debería asustar a todos, no solo a los judíos, sino que hablo también de los cristianos. Estoy hablando de musulmanes. Estoy hablando de todos los que realmente ven, ya sabes, algún tipo de unidad dentro de su propia comunidad. Y debería alarmar a todos. Entonces, ya sabes, cuando escuchamos este tipo de retórica, cuando vemos las palabras que dice y la sonrisa detrás de la que se esconde, eso es una completa payasada.
como digo mucho en las redes sociales, y eso es lo que es. Y todos deberían estar alarmados. Sabes, algo que no tiene sentido es que actualmente hay una guerra entre Rusia y Ucrania. No ves a personas acercándose a los rusos en la calle, ni yendo a lugares de culto o restaurantes rusos y causando disturbios o cosas así. Pero cuando se trata de Israel, automáticamente se atacan comunidades judías, sinagogas judías y cosas así. ¿Qué es lo que conecta tan profundamente a la comunidad judía con la tierra de Israel, con el Estado de Israel? Sí, bueno, sabes, de hecho, podemos mirar la Torá, podemos ver los libros de historia para poder entender de dónde viene esto, ¿verdad? Llegó el Imperio Romano, conquistó y luego vino la dispersión. Los babilonios vinieron, conquistaron y hubo dispersión. Los conquistadores árabes vinieron, conquistaron y hubo dispersión. Tienes las cruzadas cristianas, tienes la Inquisición española. Puedo seguir y seguir hablando de lo que está pasando. Y entonces, ya sabes, cuando vemos todas estas piezas que se conectan, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de la tierra de Israel y por qué el sionismo es tan importante. Primero que nada, el sionismo es el derecho del pueblo judío a regresar a su tierra ancestral, que es, adivina qué, Israel. Y entonces, ya sabes, en la historia puedes buscar y ver, ok, en realidad existió un reino de Judá, de Judea. En realidad existió un reino de Israel, había reyes, esto está en los registros históricos, pero si quieres irte por el lado bíblico, ¿verdad? Hablando bíblicamente, muchos de nuestros hermanos y hermanas cristianos, esto es en lo que ellos creen. Ellos llaman a nuestra Torá, nuestro Tanaj, el Antiguo Testamento. Y por eso ellos creen en eso al 100%, porque sin eso no tendrían el Nuevo Testamento cristiano, no tendría sentido sin eso. Pero aún así, ves a estos mismos cristianos, así como a otras personas, que se suben a esta moda y llaman a los judíos colonizadores europeos blancos. Nos están llamando colonizadores. Yo no soy un colonizador blanco. Los israelíes no son colonizadores blancos. Mis hermanos y hermanas en Marruecos no son colonizadores blancos. Ellos no son colonizadores blancos, y así sucesivamente. Incluso las personas que no se parecen a mí no son colonizadores blancos. Y esto, de nuevo, se remonta a lo que dije antes. Se trata de eso, se trata de esa dispersión. Se trata del hecho de que hubo diferentes grupos de personas, imperios, conquistadores, que llegaron a la tierra e hicieron lo que quisieron con esa tierra. Sabes, obviamente tuvimos personas como Ciro el Grande, que en realidad animó a la gente a regresar, ¿verdad? Él fue uno de los que decían, ¿sabes qué? Vamos a empezar a construir ese templo, ¿verdad? Pero ya sabes, desafortunadamente hubo personas en nuestra historia que no fueron nada favorables para los judíos, ¿verdad? Podemos nombrarlos a todos, Hitler, Mussolini, etcétera, Stalin, quien quieras, Zoroastro, Mamdani, ya sabes, quien tú quieras, ¿verdad? Que ven a los judíos como esto, como una pieza conquistada. Y para mí, simplemente me desconcierta cómo estas mismas personas que dicen una y otra vez que alzan la voz. Y me refiero, ya sabes, al Despierto Uno o ya sabes, como sea que AOC estaba hablando de eso, el Despierto Uno. Y tienes a estas mismas personas que dicen, ya sabes, apoyamos los derechos de este grupo minoritario de personas negras, apoyamos los derechos de los latinos, apoyamos los derechos de los inmigrantes y etcétera. Pero luego, cuando se trata del grupo minoritario más pequeño que existe, los judíos, por alguna razón extraña, toda esa esperanza, cambio, unidad e inclusión se va por la ventana. Y eso es un problema, es una payasada. Nadie está hablando de por qué es así. Y creo que la razón por la que es así es porque, como dije, por la naturaleza histórica y la importancia del Estado de Israel. Y déjame decir esto también. Antes de que Israel fuera un Estado en 1948, estaba bajo el mandato británico, ¿verdad? Eso significaba que se llamaba Palestina Británica, ¿verdad? Si nacías como judío bajo el mandato, tu acta de nacimiento decía palestino, ¿de acuerdo? Esto pasaba con los cristianos, esto pasaba con los musulmanes. Esto no es, ya sabes, algún tipo de propaganda ni nada por el estilo. Son hechos. Puedes ir y buscar a personas, puedes pedirles su acta de nacimiento, puedes leer un libro de historia, puedes entrar a Wikipedia, y esto es un hecho. Y entonces Palestina, cuando la gente dice Palestina, sabes, y no por desviarme del tema aquí, pero cuando la gente dice Palestina, tienen que recordar que Palestina es algo que fue inventado por esos mismos conquistadores, ¿verdad? Roma, Babilonia y etcétera. Era un nombre que usaron para denigrar a los judíos por la revuelta de Bar Kokhba.
Y por eso dijeron, ¿sabes qué? Queremos borrar todo tipo de identidad judía aquí. Así que no la vamos a llamar la provincia de Judea porque se llamaba la provincia de Judea y la cambiaron a Siria y Palestina. Y cada pueblo que llegó, ya fueran los babilonios o, ya sabes, los conquistadores árabes o quien sea, mantuvo ese nombre. Y así es como tenemos ese nombre hoy en día. Así que la palabra palestino o Palestina es un término de conquista. Se usa para los árabes, se usa para los cristianos y se usa para los judíos. Y entonces, ya sabes, cuando la gente habla sobre la tierra, cuando hablan sobre el sionismo, tienen que tomar en cuenta la historia mucho más compleja de la región antes de empezar a hacer, ya sabes, algunas de estas opiniones absurdas como las que tienen hoy en día. Sí, exactamente. Ahora, en la manifestación había un sobreviviente del Holocausto, Sami, ¿verdad? Él estaba hablando en la manifestación. Estás ahí parado junto a él, como un sionista afroamericano, escuchando a un sobreviviente del Holocausto hablar sobre el odio contra los judíos. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué pensaste sobre lo que dijo? Primero que nada, sabes, Sami realmente es una de las personas más brillantes de nuestro mundo en todo nuestro mundo. Estamos hablando de alguien que sobrevivió al Holocausto. Estamos hablando de alguien que ha ido a escuelas por todo nuestro país, por toda la ciudad de Nueva York, para hablar y compartir su historia. Y para mí, estar en presencia de alguien tan justo realmente es increíble. Realmente es increíble. Entonces, en mi cabeza, lo que estaba pensando era, ya sabes, una de las cosas que encontramos en la Torá es donde Hashem dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y Sami es un testimonio viviente, una representación viva de eso. Alguien, y por cierto, el año pasado, solo quiero decir esto, el año pasado se suponía que iba a hablar con un grupo de estudiantes de secundaria. Creo que fue en Brooklyn o Queens. Perdónenme si no recuerdo específicamente el lugar. Pero se suponía que iba a hablar ante esa escuela. El director de esa escuela le dijo a Sami, no puedes hablar sobre tu experiencia, no puedes hablar sobre el holocausto, no es apropiado. Esto sucedió, se informó en las noticias. Y nunca obtuvo una respuesta de por qué no podía hablar. Todo lo que supo fue que la decisión fue revertida. Finalmente pudo hablar con los estudiantes sobre su vida, su historia, su relato, la historia de sus padres, la historia de su familia, y los niños se fueron impresionados, se fueron asombrados, justo como yo, cuando cada vez que estoy cerca de Sami me siento tan inspirado. Y la cosa es que su historia importa porque hay personas que están atacando esa historia, están tratando de silenciar esa historia. Este es un hombre que sobrevivió a la Alemania nazi, donde exterminaron a 6 millones de judíos, almas judías que fueron arrebatadas de este mundo, asesinadas por causa de la maldad, vio retórica política. Y entonces, cuando estaba escuchando a Sami y su historia, cuando escuché esa historia sobre lo que le pasó en la secundaria con los niños, me conmovió, pero también me dio fuerzas para decir, está bien, yo continúo su legado. Continúo el legado de personas que ya no están aquí porque cada día que podemos trabajar más duro, que podemos organizarnos, que podemos rezar, que podemos hacer las mitzvot y todo lo demás, eso significa que su historia no es en vano, que las vidas que perdimos no son en vano. Y entonces, ya sabes, para mí, salí muy inspirado al escuchar la historia de Sami. También hay una parte en la conversación en la que piensas, ¿cómo es posible que estemos teniendo esta conversación otra vez en 2026? ¿Crees que estamos cometiendo un error cuando decimos que nunca podría volver a pasar cuando un sobreviviente del Holocausto tiene que estar en una manifestación sobre la seguridad judía en la ciudad de Nueva York? ¿Qué nos dice eso sobre el estado de las cosas ahora mismo en Nueva York? Sí, sí. Y primero que nada, déjame decirte, esto que estamos experimentando aquí en Nueva York no está solo limitado a Nueva York, ¿verdad? Vemos Bondi Beach en Australia, vemos lo que está pasando en Londres, vemos incidentes en París, el tiroteo de la pareja joven en Washington que estaba saliendo de un evento afuera de la embajada de Israel. Así que estas cosas son globales, el antisemitismo es global. Cuando tu retórica lleva a la gente a actuar, se vuelve peligrosa incluso cuando la dices. Por eso mucha gente está molesta con Sora Mamdani por su retórica. Está haciendo que mucha gente actúe según lo que cree. Y entonces, ya sabes, el punto es este, ¿verdad? Nunca más. ¿Qué significa eso?
significa que nunca vamos a ser blandos, nunca vamos a permitir que la gente nos impida adorar a nuestro Dios. La razón principal por la que Hashem nos sacó de Egipto fue para que pudiéramos adorarlo, ¿verdad? Y tanta gente en el desierto para que podamos adorar en el desierto. Y entonces, cuando se nos impide hacer eso, cuando la gente viene y quiere tratar de silenciar nuestra alabanza o detener nuestra adoración, Hashem interviene. Él intervino con los soldados que vinieron y liberaron Auschwitz. Él intervino por medio de las personas que ahora mismo están marchando en las calles. Él está interviniendo a través de personas como yo y otros, y nuestros coorganizadores que dijeron, no tenemos miedo de tener miedo y estamos hartos de estar hartos. Él está interviniendo por medio de personas como tú, que están proporcionando una plataforma para que muchas personas inspiren a muchos otros que se sienten solos, que tienen miedo. Y así, nunca más significa no permitir que estas cosas vuelvan a suceder como en el pasado, pero también significa una educación adecuada porque eso es lo más importante en este momento. La gente no sabe sobre la revuelta de Bar Kokhba, la gente no sabe sobre el cambio de nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina, no saben estas cosas. Pero si supieran estas cosas y si se dieran cuenta de la verdad, y quiero resaltar esa palabra de nuevo, si se dieran cuenta de la verdad, todo lo demás que hagan lo verían como incorrecto. Verían eso como una tontería y no harían esas cosas. Así que cuando decimos nunca más, realmente queremos decir nunca más. Pero aquí está el asunto. ¿Puede volver a pasar eso de lo que decimos nunca más? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Puede suceder. Tienes diferentes gobiernos y grupos de personas, partidos políticos, y por cierto, simplemente no quiero, ya sabes, decir que esto es un problema del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. También tienes gente en el Partido Republicano, Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes y otros que poco a poco, pero con seguridad, se están convirtiendo en la mayoría. Si ves las encuestas ahora mismo, demócratas y republicanos, ambos coincidían en mantener a Israel seguro y protegido. 3.8 mil millones de dólares cada año, cada año. Ahora poco a poco están volviéndose bipartidistas de nuevo en quitar el financiamiento para la cúpula de hierro, retirar la influencia y las tropas estadounidenses de la región. Y aquí es donde estoy de acuerdo con el primer ministro de Israel. Israel debe ser autosuficiente económicamente y militarmente. No podemos depender de nuestros vecinos ni de nuestros aliados. Solo podemos confiar los unos en los otros y en Hashem. ¿Cuántas veces tiene que demostrar a Hashem lo que puede hacer? Él literalmente dijo en una parashá donde Moshe y Aarón le están diciendo a Hashem, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, básicamente, y voy a parafrasear, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero él sigue poniéndonos obstáculos, sigue diciendo que no, incluso después de plaga tras plaga tras plaga. ¿Y qué dice Hashem? Esto es al final de la parashá Shemot. ¿Qué dice? Capítulo 6, versículo 1. Él dice, y cito, mira y observa lo que le haré a Faraón. Mira y observa. ¿Y qué hizo, verdad? Tuvimos las 10 plagas. Los hijos de Israel pudieron salir de Egipto. Pero lo más importante, lo que dijo Faraón fue, yo no conozco a ese Dios. No lo conozco, yo soy Dios. Conozco al Dios Ra, conozco a Anubis, pero no conozco a ese Dios del que hablas. Eso fue una de las peores y a la vez mejores cosas que pudo decir. ¿Por qué? Porque después del éxodo en la parashá Yitro, cuando Yitro escuchó, y por cierto, él está en Madián, de todos los lugares, Madián no está cerca de la acción, pero él dijo, la razón por la que vine fue porque escuché lo que tu Dios hizo por ustedes. ¿Qué tal eso? Y así que cuando decimos nunca más, todas estas cosas, sí incluye la parte de la acción. Involúcrate, asegúrate de salir y votar, organiza en tus comunidades. Pero mucho de eso también significa recordar quién te sacó de Egipto y no olvidar que no estás solo. Exactamente. Ahora, ¿hubo manifestantes pro-palestinos en tu meeting? ¿Alguno de ellos realmente quería conversar contigo o solo tenían como objetivo callarte? Mm. Sabes, había un caballero que, y si usas redes sociales puedes buscarlo, Real Devante Monti. Hay muchos videos ahí, creo que tú también tienes uno en tu página. Pero hubo un incidente donde un manifestante fue arrestado. Él se sentó frente a nuestra bocina y se negó a rendirse. Primero que nada, un saludo al NIPD, lo mejor de nuestra nación, son de las mejores personas que hay,
y hacen esto bajo tanto estrés, tanta agitación. Sabes, necesitan que les paguen más y aún así siguen ahí. Así que un saludo para ellos. Amamos a la policía de Nueva York. Y entraron y le preguntaron a este caballero. Le dijeron, ¿puede levantarse, por favor? Puede protestar, pero por aquí se negó. Empezó a patear y a gritar. Y luego finalmente se encerró y no se levantó hasta el punto en que tuvieron que sacar físicamente a esta persona. Esta es la misma persona que intentó hablar conmigo antes de que comenzara la manifestación. Esto es lo que no está en video. Y mientras hablo con esta persona, lo estoy escuchando. Él dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué apoyas esto y todo lo demás? Todas esas cosas básicamente eran consignas. Y lo estoy escuchando. Pero más que nada lo estoy viendo y mientras me está explicando estas cosas empieza a alterarse. Su cara se está poniendo roja. Casi puedes ver el humo saliendo de sus fosas nasales y le digo, hermano, relájate, solo respira, está bien. Estoy aquí, te escucho y te veo, pero solo respira. No tienes que ponerte tan alterado y tan a la defensiva como lo estás haciendo. Al final esta persona empezó a calmarse, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, si quieres saber más, te animo a que te quedes para el meeting. Quédate, escucha, haz algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué quieres saber? Yo estoy totalmente a favor de la interacción y la comunicación, siempre y cuando sea con respeto, y siempre y cuando podamos tener un diálogo que al final haga que ambas partes, con suerte, estén en la misma sintonía. Esta persona no iba a hacer eso. Pero como persona, todavía quiero mostrarte mi respeto como ser humano, porque se me ordena amar a mi prójimo. ¿Cómo puedo no amarte y decir que amo a Hashem, a quien ni siquiera puedo ver? No puedo ver a Hashem, pero puedo verte a ti. Y por eso era importante para mí demostrar eso, mostrar esa compasión a esta persona, mostrarle esa misericordia, poder escuchar, aunque la cara se esté poniendo roja, aunque salga humo de tus narices, aunque te encerraste y no querías levantarte cuando la policía te dijo que te levantaras y fuiste arrestado. Él fue arrestado. No sé qué le pasó a esta persona. Estoy seguro de que, ya sabes, probablemente haya una citación y una denuncia. Tiene que presentarse ante un juez, pero ahora tienes un gasto. Es caro ser arrestado. Es caro salir de ese arresto. Y entonces, ya sabes, tenemos este incidente, pero ya sabes, y tuvimos otros, personas que pasaban caminando, ya sabes, gritando groserías, que te jodan, que se joda Israel, libertad para Palestina o lo que sea. ¿Sabes? Hubo otro grupo de jóvenes, dos muchachos que se acercaron hacia el final, ya sabes, haciendo ruido y esas cosas. Pero, ya sabes, esto es algo a lo que, ya sabes, estamos acostumbrados. Desafortunadamente, estamos acostumbrados a esto. Pero lo que quiero saber de ellos es, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo y tanta hostilidad? ¿Por qué no tienen tanto enojo cuando se trata de, ya sabes, financiar nuestras tiendas de barrio, financiar nuestras escuelas públicas, no solo congelar la renta, sino bajarla? ¿Por qué no tienen esta misma energía cuando se trata de cosas que importan tanto en nuestra vida diaria como neoyorquinos? Estas son cosas que importan. Los camiones no son gratis. El metro cuesta $3 subirse, pero nadie está gruñendo, nadie se está poniendo rojo de coraje por eso. Pero sin embargo, cuando los judíos decimos que tenemos derecho a existir, no vamos a quedarnos callados, no somos débiles, no vas a pasarnos por encima. Eso es un problema, es más que un problema porque querían atacarnos. Y lo hicieron verbalmente, pero no lo harán físicamente. Así que, ya sabes, para mí se trata de averiguar. Creo que tenemos que ser capaces de escucharnos unos a otros. Tenemos que partir de donde está la gente. Yo creo esto, ¿verdad? No podemos sermonear a la gente ni hablarle con condescendencia. Tenemos que hablar con ellos, ¿verdad? Y entonces creo que podemos mover este paradigma hacia una conversación mucho más inclusiva. Pero ya sabes, tuvimos a algunos agitadores, pero ya sabes, eso es simplemente, ya sabes, la naturaleza del negocio, por así decirlo. Ahora, tuviste otro video viral, creo, hace unos meses, donde alguien llamado Crackhead Barney se te acercó. Am, eh, eh, ah, Supongo que están tratando de decirte que, por ser negro, se supone que debes apoyar a Palestina. ¿Qué tan insultante es que otra persona decida qué tiene permitido creer un hombre negro? Sí, muy insultante. Sabes, la historia nos dice, primero que nada, gracias por mencionar esto porque, y sabes, déjame aclarar, esto sucedió en odio a los judíos,
que es otra organización fenomenal aquí en la ciudad de Nueva York que está haciendo cosas para combatir el antisemitismo. Tuvieron una protesta frente a la casa de Zohran Moudani, Marist Mansion. No es su casa, es nuestra casa, es la casa del pueblo. Él solo la está ocupando temporalmente. Pero aún así tuvimos una protesta ahí organizada por End Jew Hatred. Yo solo asistí como participante, no hablé ni nada por el estilo. Entonces esta persona se me acerca, como la mayoría puede ver en el video. Les animo de nuevo a que vean el video, y ella dice, eres negro, eres sionista. ¿Por qué? Así que el video habla por sí mismo. Entonces, respecto a tu pregunta de cómo me siento al respecto, mira, desde 1619, la gente le ha estado diciendo a los negros cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar políticamente, no políticamente, socialmente, etcétera. Y es interesante porque cuando le decían a los negros cómo actuar, también le decían a los judíos cómo actuar. Había letreros en el movimiento por los derechos civiles durante la época de Jim Crow que decían, no se permiten negros, no se permiten judíos. ¿Qué te parece eso? Cuando se fundó la NAACP, en la junta fundadora de la NAACP, adivina qué, había personas negras y había judíos. Así que la experiencia de los afroamericanos y la experiencia de los judíos estadounidenses son una y la misma. Hemos sido discriminados juntos. Hemos luchado lado a lado. El doctor Martin Luther King y el rabino Abraham Joshua Heschel y otros más estuvieron ahí en la lucha por los derechos civiles. Muchos de ellos eran judíos. Y sin embargo, cuando avanzamos hasta hoy, cuando veo que la gente compara este movimiento palestino, como dije antes, la palabra Palestina es un término colonial que se usaba para todas las personas de la región en ese momento y lamentablemente se quedó. Pero cuando escucho que la gente compara eso con la experiencia de los negros, niegan el hecho de que la experiencia negra y la experiencia judía en Estados Unidos es una y la misma. Es una y la misma. Nos ayudamos mutuamente, luchamos juntos. Nos protegimos mutuamente, especialmente durante el ferrocarril subterráneo. Había judíos que eran guías del ferrocarril subterráneo. Búscalo. No me creas a mí. Búscalo. Tienes un teléfono. Gente, tienen un teléfono en el bolsillo. Búsquenlo. Está bien. Y esto es un hecho. Y por eso cuando escucho esto, me duele el corazón porque la gente, otra vez, pierde de vista la historia. Y lo más peligroso de todo es cuando olvidamos nuestra historia, porque una vez que olvidamos nuestra historia es cuando empieza a repetirse. Y cuando empieza a repetirse nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué significa realmente nunca más? Esa era tu pregunta. Nunca más significa, como he dicho antes, educación. Si queremos prevenir eso, entonces tenemos que asegurarnos de que la gente reciba educación. Y parte de eso es asegurarse de que las personas negras y otros grupos minoritarios, entiendan que las personas que han estado en esta lucha con nosotros han sido estadounidenses judíos, inmigrantes judíos. Y eso es un hecho. Así que ya sabes, la gente diciéndome cómo pensar, la gente puede decirme cómo pensar, la gente puede decirme lo que quiera, yo conozco la verdad. Y eso es todo lo que necesito para seguir adelante. No me van a intimidar ni me voy a quedar callado. Aunque la sección de comentarios que leí, especialmente debajo de ese video, mucha gente me estaba llamando todo tipo de cosas racistas. Un negro, un tío Tom, un coon, un vendido, un rat coon. Dijeron que me estaban pagando $7,000, que Israel me está pagando $7,000. Tendría puesto un traje Fendi, tendría puestos los zapatos nuevos. Tendría puesto, ya sabes, el oro, yo tendría, oye, ¿qué onda? Salón de primera clase. Oye, solo digo, ni siquiera iría a trabajar hoy. Está bien, no estaría en el trabajo. La cosa es esta. Eso me molesta porque mi abuelo, cuando yo crecía, nos decía a mí, a mis primos y a mis hermanos, él decía, ¿tu nombre es Devante Montgomery? ¿O su nombre es Joseph Montgomery? No es Negro Montgomery, no es, ya sabes, Coon Montgomery, no es nada de eso. Ese es tu nombre. Y todo a lo que tienes que responder es a tu nombre. Si te llaman de otra manera, ¿a quién le estás respondiendo? Ese no eres tú. Y así que creo que realmente todo se reduce a que la gente simplemente sepa más. La historia, especialmente cuando se trata del movimiento por los derechos civiles, especialmente cuando se trata de la era de Jim Crow, especialmente cuando se trata de la fundación de la NAACP, Martin Luther King, Dr. Heschel y otros judíos que han luchado por todos nosotros. Punto.
Ahora, cuando alguien te está gritando en la cara, ¿de dónde viene esa capacidad de mantenerte firme? Siempre permaneces tranquilo. ¿Crees que la intimidación es parte de su estrategia, es decir, hacer que apoyar a Israel sea tan incómodo que eventualmente la gente común simplemente guarde silencio? Absolutamente. Mira, tengo hermanos, tengo otros 6 hermanos, y ya sabes, nos molestamos, nos ponemos apodos mientras crecíamos y todo eso. Así que, ya sabes, he aprendido a ser resistente. Está bien. Pero también diría esto. Hay una frase y esa frase es, nunca te revuelques con un cerdo porque te vas a ensuciar. Así que no le voy a dar a alguien la energía que quiere. Quieren que me enoje, quieren que diga groserías. Quieren que haga lo que ellos están haciendo porque la miseria necesita compañía. No me gusta sentirme miserable. No me gusta estar infeliz. ¿Por qué le daría a alguien tanto poder sobre mí como para estar enojado y molesto? Así, eso es ceder el poder. Tener poder y control es tener autocontrol. El mejor tipo de control es el autocontrol. Y así, cuando la gente te grita en la cara, cuando te insultan en las redes sociales, cuando dicen que Israel no existe, cuando nos acusan de un genocidio falso y absurdo, es tan tonto. Pero cuando dicen esto, todo lo que tenemos que hacer es recordar, somos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Somos los descendientes de personas que Dios liberó de Egipto. Moshe Rabenu fue nuestro maestro. Sara es nuestra madre, Rebeca, Lea, ya sabes, Joseph. Él fue el que tuvo un sueño y se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra, de facto, porque hubo una hambruna en Egipto y luego se extendió por todo el mundo. Si no me crees, revisa la Torá. Y la gente venía a él por comida, tanto así que incluso sus hermanos vinieron. Por eso vinieron. Así es como sabemos que se extendió desde Egipto por todo el mundo, porque sus hermanos vinieron. Ellos estaban en Israel, así que el mejor tipo de control es el autocontrol. Yo nunca me revolcaré con los cerdos, no me gusta ensuciarme. Ahora, millones de personas en todo el mundo creen que los palestinos son el pueblo indígena y que los judíos llegaron de Europa, les robaron su tierra y crearon Israel. ¿En qué se equivocan sobre esa historia? ¿Y por qué la conexión judía con la tierra se borra tan fácilmente? Mm, mm, Buena pregunta. Creo que esto se conecta con lo que dije antes, porque ya sabes, la gente realmente tiene que entender algo. Los palestinos son personas como tú y como yo. Está bien. Ellos merecen el mismo derecho a una educación adecuada. Sus hijos merecen el derecho de ir a la escuela, a una buena escuela, a recibir una educación de clase mundial. Estas son cosas en las que todos deberíamos creer. Incluso bajo el rey David, había no judíos que vivían en Israel en ese tiempo. Está bien. Y en la Torá había una multitud mixta de personas que dieron testimonio de la verdad. Y ellos lo vieron en el monte Sinaí y aceptaron la Torá. Eso es un hecho. Y así, cuando la Torá nos dice que tratemos al extranjero entre nosotros, yo interpretaría eso no solo para el converso, sino también literalmente para el extranjero que está entre nosotros. Sabes, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Hashem para poder cumplir estas mitzvot. Y así, cuando la gente habla de esto, creo que tenemos que humanizar a los palestinos. Está bien, nadie está en contra del pueblo palestino. A lo que nos oponemos es a estos términos coloniales falsos que les ponen Palestina, ¿verdad? Es un término colonial. Lo que rechazamos es que la gente diga que los judíos no estaban ahí desde el principio. No creo en Cisjordania ni nada de eso. Ese no es un término que yo pueda entender. Sí entiendo Judea y Samaria porque esos son los hechos. Y por eso creo que la historia puede ser nuestro juez sobre cómo deben ser tratados los palestinos y dónde están hoy en Judea y Samaria y en Gaza. Creo que la Torá es nuestra respuesta. Y lo sabemos porque si miras en Zacarías, Zacarías dice que los no judíos, esto es lo que los profetas dicen sobre el futuro, que los no judíos se van a aferrar a nosotros, a los judíos. 10 hombres de diferentes lenguas dirán, llévanos al monte de Hashem, porque vemos que Él está contigo, al templo. Continúa diciendo en diferentes partes de
ya sabes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, donde dice, y las ofrendas de los gentiles, de las naciones, serán aceptadas. Hashem dice, mi casa será una casa de adoración para todos los pueblos. ¿No es increíble? Vivo para ver el día en que Zohar Mamdani esté reuniendo sus ofrendas y las lleve a Hashem. Baruch Hashem, porque muestra cuán glorioso y grandioso es nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Así que la Torá es nuestra respuesta sobre cómo deben ser tratados, y la historia debe ser nuestra guía para entender cómo llegamos aquí en primer lugar. Como dije, hubo diferentes conquistadores que vinieron, Roma, Babilonia, etcétera. Las cruzadas. Llegaron los griegos, llegaron los cristianos, llegó el Papa y todo ese asunto que vino después. Literalmente tienes evidencia de esto porque si vas, creo que es Roma, la Roma moderna, tienen esto, tienen este monumento. Y en el monumento hay una descripción de soldados romanos llevándose la menorá sagrada, saqueando el templo. Eso está ahí, eso es un hecho, esto es empírico, puedes verlo. No crean nada de lo que estoy diciendo, solo búsquenlo. Quiero que nadie crea nada de lo que digo en todo este podcast. Por favor, búsquenlo. Porque una vez que tienes educación y conoces tu historia, es cuando podemos empezar a tener una conversación diferente sobre cómo los palestinos, los árabes, en realidad son árabes jordanos, sobre cómo deberían ser tratados los árabes, cómo debería ser tratado Israel, cómo deberían ser tratados los israelíes y cómo podríamos tratar a otras personas también. Ahora, ¿se está forzando todo el conflicto entre Israel y Palestina en un marco estadounidense de opresor blanco contra víctima morena? ¿Por qué ese encuadre es tan efectivo? ¿Y por qué la gente no se da cuenta de que los israelíes no son todos blancos, en su mayoría son judíos misrajíes de Medio Oriente? Pero me desvío del tema. No, hermano, tú escucha, deja de decir la verdad. Las cabezas de la gente van a explotar, ¿de acuerdo? Mira, mira, hermano, veo que mucha gente está viendo esto desde una perspectiva estadounidense. Y como dije antes, esta perspectiva estadounidense es una perspectiva racial. Primero que nada, la raza no existe. Solo hay una raza, y esa es la raza humana. No hay subespecies de humanos. Todos somos humanos. Tienes diferentes etnias de personas, así como tienes diferentes grupos de judíos, judíos negros, judíos brasileños, judíos bujaríes, judíos en Trinidad y Cuba y Canadá y Australia, y en China e India, Marruecos, Mizrahi, como acabas de mencionar. Judíos en todas partes. Europa, tienes judíos que se ven como yo, tienes judíos que se ven como tú, tienes judíos que tienen el color de la bandera, la blancura del color de mi bandera, no el azul. Si veo a un judío azul, oye, amigo, tenemos que hablar. Está bien. Pero el punto es que la gente tiene que dejar de ver esto desde una perspectiva estadounidense porque no es justo. Y es Israel, es el Medio Oriente. Lo que pasa en nuestro país no se puede aplicar allá, es otra historia completamente distinta, ¿sabes? Y por eso, claro, el mensaje es efectivo. Mira cuántos jóvenes están diciendo Palestina libre. Pero si les preguntas de qué río a quemar, bueno, o sea, si les preguntas quiénes eran los líderes de la OLP, quién es el presidente, quién es el primer ministro, bueno, ya sabes, cuándo se fundó, cuál es la población, qué piensan ellos sobre esto, y aún así, digamos que sí tienes a alguien que es palestino o un árabe jordano, porque todos vienen de Jordania otra vez, y estoy seguro de que podemos aclarar eso más adelante. Pero digamos que tienes a esta persona que vive en Jerusalén, que se convierte en israelí, que lucha en las fuerzas de defensa de Israel, que es pro-Israel, que apoya a sus hermanos y hermanas israelíes. Regresa a Estados Unidos para hablar frente a un grupo de personas sobre la guerra y sobre todas estas cosas desde su perspectiva. ¿Puedo decirte algo? Estas personas no le van a creer. Van a decir que es un vendido, un traidor a los suyos, que Israel le está pagando $7,000. Eso es lo que van a decir. ¿Por qué? Porque han sido tan programados a través de las redes sociales, los algoritmos, el movimiento BDS. Uno de los motores más exitosos han sido los campus universitarios. Vivo no muy lejos de Columbia.
Vi a jóvenes educados, inteligentes. Estamos hablando de que si puedes entrar a Columbia, NYU y Yale, entonces eres inteligente. Lo eres, tienes lo necesario. Eso es lo que diría mi abuelo. Pero aún así, cuando se trata de historia, pensamiento crítico, hechos e investigación, toda esa inteligencia se esfuma por completo. Y en vez de sumarse a eso, se suben al tren de, bueno, ya sabes, esto es un tema de derechos civiles. Mira lo que le están haciendo a los palestinos. Y yo, como negro, ¿cómo te atreves tú, siendo negro, a apoyar a Israel? ¿Apoyar a Israel? Y por eso es una retórica peligrosa. Pero aún así tenemos que hacer más en cuanto a nuestras relaciones públicas, en cuanto a nuestra educación, ¿verdad? Asegurarnos de que podamos educar a la gente. Eso comienza reuniendo a nuestros aliados. Tenemos algunos cristianos sionistas increíbles. Tenemos algunas minorías increíbles, latinos, asiáticos, personas como yo y otros, que están hablando sobre la verdad. Y animo a todos a ir a Israel. Yo fui a Israel hace 2 años, en agosto de 2024, a finales de agosto, de hecho más o menos en esta época, y cambió mi vida, hermano. Había algo en eso que sentí como si ya hubiera estado ahí. Vi familias negras, vi familias blancas, vi familias de todas las formas, colores, tamaños y credos, y estaban haciendo lo mismo. Algunos, mucha gente era judía, la mayoría era judía, pero algunos no lo eran. Había algunos cristianos ahí y todos estaban en paz, todos estaban en armonía. Y fue el sentimiento más hermoso de todos, incluso bajo la nube oscura del 7 de octubre y de la guerra que surgió a raíz de eso. Le pregunté a alguien, le dije, ¿cómo puedes seguir con tu vida como si nada? Hay una guerra ocurriendo, vaya, los medios están exagerando esto, ¿qué pasa? ¿Sabes qué me dijo? Siempre estamos bajo ataque. ¿Debería poner mi vida en pausa en vez de hacer lo que tengo que hacer para seguir cuidando a mi familia? ¿Debería poner mi vida en pausa y no divertirme con mis amigos? Y eso para mí hablaba de la resiliencia del pueblo israelí. Me hizo ver que ellos entendían no solo la importancia de la seguridad y la protección, sino también de la vida y la memoria. Y eso, para mí, me recuerda el nunca más. Nunca más significa que no vamos a vivir con miedo. Y ellos personifican eso. Sí, ahora retrocedamos en el tiempo. ¿Siempre fuiste sionista o cuando apoyar a Israel se volvió algo personal para ti? Sí, sí, sí. Para mí, ahora soy republicano. Soy un votante republicano. Soy un republicano de Nueva York. Pero al igual que muchos republicanos de Nueva York, antes fueron demócratas de Nueva York o demócratas en general. Y entonces Igual que para mí, Donald ya Trump. sabes, eso es todo. Oye, guarda silencio, amigo. No estoy tratando de que te quiten fondos, ni que te cancelen, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Mira, amigo, yo crecí y me inspiré mucho en el presidente Barack Obama. Y en ese tiempo era la solución de dos estados. Amamos a Israel y todo lo demás. Yo crecí siendo cristiano. Así que yo sabía sobre Israel, sabía sobre el pueblo del libro y todo eso. Así que tenía sentido para mí ser naturalmente pro-Israel y sionista. Conforme fui creciendo, fui a la preparatoria, fui a la universidad, empecé a tener un grupo de amigos más diverso. En la universidad, una de mis amigas, Maya, me presentó al Hillel de nuestro campus. Y ella me presentó a AIPAC. Me dijo, oye, ¿has oído hablar de esta organización? Por supuesto que sí. He oído hablar de AIPAC. Así que fui a AIPAC, fui a la conferencia de políticas. Esto fue en 2017, no, esto fue en 2016. Fue la primera conferencia de políticas a la que fui. Y la conferencia de AIPAC en DC. Había demócratas, había republicanos. Tuvieron a Nancy Pelosi y a Mitch McConnell hablando en el mismo escenario con menos de 10 o 20 minutos de diferencia. ¿Qué tal eso? Había personas negras ahí, había asiáticos y latinos, era un pequeño microcosmos de nuestro país. Y para mí, eso se sintió bien. Dije, wow, esto era justo lo que buscaba. Luego, eventualmente conseguí un trabajo en IPAC, lo que me llevó a la ciudad de Nueva York, y trabajar para ellos tuvo que ser una de las cosas más transformadoras que he vivido. Porque en ese momento nunca había estado en Israel en ese entonces. Solo fui hace 2 años. Trabajé para IPAC en 2019 hasta que llegó el COVID-19, lo cual cambió muchas cosas. Así que, ya sabes, nadie está recaudando fondos. Nadie está haciendo estas cosas porque la economía se detuvo. Ya sabes, lo que hacemos se detuvo. Así que es difícil recaudar fondos. Pero dejando eso de lado, me cambió. Y pude entrar a los lugares y decirle a la gente por qué estoy aquí. Porque esto es en lo que creo fundamentalmente. Tengo amigos que son judíos. Y en ese momento, como cristiano,
Jesús era judío, simplemente tenía sentido. Aquellos que bendicen a Israel serán bendecidos. Aquellos que maldicen a Israel van a correr esa misma suerte. Por eso quiero tanto a mis hermanos y hermanas cristianos sionistas, porque ellos lo entienden, ellos comprenden. Y entonces para mí, y ahora ya sabes desde entonces, he estado en mi camino espiritual, siempre he estado en mi camino espiritual durante mucho tiempo, ya sabes, llegando al judaísmo y dando testimonio de la verdad que hay ahí, más específicamente el judaísmo ortodoxo. Me cambió. Y luego cuando vas a Israel y ves cosas, las cosas que lees en la Biblia, las cosas que ves y miras en las noticias, la gente, eso te cambia, te toca. No sé cómo llegué al cótel cuando estaba en la ciudad vieja. Solo estaba caminando y sabía que quería llegar ahí, pero solo estaba caminando y bajé por este pasillo. Bajé por esta escalera, doblé a la izquierda y luego a la derecha, miré hacia arriba, ahí estaba. No sé cómo llegué ahí, pero sí llegué. Y cuando recé en el cótel, pensé que estuve ahí durante horas. Estaba llorando. Estaba tan absorto en la presencia de Hashem que cuando revisé mi teléfono solo habían pasado 15 minutos. 15 minutos. Y para mí, tener esta base inculcada en mí desde muy joven, sobre Israel y sobre lo que eso significaba en ese momento para mi fe cristiana, lo que eso significaba para mis amigos en la preparatoria y en la universidad, lo que eso significaba para las personas con las que hablaba en AIPAC al escuchar sus historias y ver estas cosas, lo que eso significaba para mí mientras continuaba mi viaje espiritual y buscaba a Hashem, similar a lo que Yitro, para Shai Yitro, ¿verdad? Él era un sacerdote de Madián. Está bien. Este es el tipo que practicaba la adoración de ídolos, todo tipo de cosas, hasta que fue testigo y escuchó la verdad. Y eso lo llevó a llevarse consigo a su hija Zipora y a sus nietos, los hijos de Moshe Rabenu, y a ir con Moshe y decir, vi y escuché, quiero ser parte de esto. Y adivina qué pasó. Él dio una ofrenda, y como dice el Zohar, se convirtió al judaísmo, se convirtió, y muchos otros, muchos otros. Y por eso, para mí, sabes, esto es algo tan arraigado en mí, por eso esto es importante para mí, porque para mí esto no es político en absoluto. Esto es la realidad, esto es la vida. Y como alguien que va a criar una familia judía, esto les importa a mis hijos, a sus hijos, a mis futuros nietos. Bezrat Hashem, puedo conocer y encontrar una hermosa esposa judía, también le importa a ella. Y por eso esto no es un juego, no es política, no es solo algo que ves al pasar en el celular ni nada por el estilo, es la realidad, es la vida y es algo personal. Ahora, ¿cuándo fue que el judaísmo empezó a hablarte? ¿Fue tu amor por Israel lo que te llevó hacia el judaísmo o fueron dos caminos separados? Creo que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Creo que por un lado, este amor por Israel como Estado y como pueblo estaba ahí, pero también la necesidad y el anhelo de buscar quién es Hashem y quién es Dios, eso también estaba ahí. Ahora, voy a hablar muy brevemente sobre mi camino de conversión porque todavía estoy en ese proceso y aún no me he convertido completamente. Y entonces, ya sabes, Jalen Brunson, ya sabes, no va a dar un discurso de victoria, ya sabes, antes de que termine el juego, ¿verdad? Él espera hasta después del juego, LeBron, todos los demás, ¿verdad? Pero ya sabes, yo solo hablaré muy brevemente. Cuando la Torá nos dice esto, el Tanaj nos dice esto, y esto es lo que Hashem está diciendo. Y así es como voy a responder a tu pregunta. Él dice, si me buscas, me encontrarás si me buscas con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Una de las principales preguntas que recibo en Shabbat es ¿por qué? Y cuando les digo por qué, porque Hashem se me reveló, me mostró la verdad, así como lo hizo con Yitro, así como lo hizo con Ruth, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Moshe Rabenu, así como lo hizo con Yosef y David y Hannah cuando ella rezó, y Shmuel y Shlomo, así como lo hizo con Sami, el sobreviviente del holocausto que sobrevivió al holocausto y a tiempos de oscuridad y desesperación. La verdad,
Esto es lo que él les hizo a los judíos que crecieron siendo religiosos. Y luego decidieron salir a mezclarse con el mundo, comer una hamburguesa con queso y no guardar el Shabbat solo para encontrarse practicando y haciendo lo mismo de lo que huyeron. Y nuestras respuestas son muy similares entre un Baal Teshuvah y alguien que se está convirtiendo o un converso, que es busqué a Hashem y él se me reveló. Ahora, ¿él obra de maneras misteriosas? Obviamente. Y creo que él obró a través de mi defensa de Israel, pero también él tocó mi corazón y mi mente mientras crecía, haciéndome preguntas, buscándolo. En la ciencia y la filosofía y en otras cosas como el Islam, judíos para Jesús, etcétera, tratando de entender el judaísmo conservador y el reformista. Ahora estoy aquí. Y este ha sido un viaje muy, muy, muy largo. Me mudé a la ciudad de Nueva York en 2019. No pude asumir plenamente y comenzar este camino hasta entonces. Así que podemos hacer las cuentas para ver cuánto tiempo ha pasado. No soy muy bueno en matemáticas, así que amigos allá afuera, ustedes pueden decirme cuánto ha sido, pero saben, diré esto. Si buscas a Hashem con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, lo encontrarás. Y creo que hoy en día hay muchas personas que si les dices esto les cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo puedes tener dificultades para creer en el mismo Dios? El mismo que hizo que una nación se arrodillara, que hizo del faraón un ejemplo de su gloria, el mismo que hizo que el sumo sacerdote, el antiguo sumo sacerdote de Madián, dijera, vaya, esto tiene que ser la verdad. ¿Qué tal eso? Un hombre llamado Abraham Avinu o Abram en ese entonces, quien podría haber seguido con el oficio de su padre y haber comenzado a vender ídolos él mismo. ¿Qué te parece eso? Dejó todo eso y siguió a Hashem en el desierto. No preguntó a dónde íbamos. No sabía lo que iba a pasar. No sabía el resultado final. Él solo dijo, aquí estoy. Y así, cuando busco a Hashem, Él ha estado ahí en los buenos momentos, ha estado ahí en los malos momentos. Él siempre me ha levantado y siempre me ha llevado. Es el amor del Rey del Universo lo que me impulsa a acercarme tanto a Él. Sí, mis abuelos me inculcaron estas cosas, una fe fuerte y espiritualidad mientras crecía, tenía esa base. Pero, ¿qué significa eso si solo creces en esa fe y nunca luchas con Hashem? Nunca luchas con esa verdad, nunca haces preguntas. Literalmente, eso es lo que significa la palabra Israel, luchar, buscar y tratar de encontrar. Y eso es lo que hice. Sabes, luché, busqué y él me encontró. Y cuando él pronunció mi nombre, hermano, yo dije, aquí estoy. Y eso ha sido una de las bendiciones y de los viajes más hermosos que he tenido y todavía continúa, por eso no puedo profundizar en mi viaje y mi conversión en este momento. Está bien. Quiero hacerte una última pregunta. Hoy en día hay judíos que, lamentablemente, tienen tanto miedo que están ocultando su identidad judía, pero tú vas en la dirección opuesta. Sabiendo todo lo que el pueblo judío ha soportado, sabiendo el odio que tú mismo estás presenciando, ¿qué te da esa confianza para unir tu futuro al suyo? Me encanta esa pregunta. Es una muy buena pregunta, hermano. Necesitas tu propio, ya sabes, tus propias producciones, tu propio programa. Tenemos que lograr que tu programa se transmita a nivel nacional. Esto ha sido genial. Mira, hermano, la verdad, eso es la verdad. Porque cuando Hashem me ha llamado por mi nombre, yo respondí. Él no me dijo que esto iba a ser fácil. No ha sido fácil. Él no me dijo que iba a hacer amigos. Perdí a muchos amigos. Sabes, él no dijo, ya sabes, oye, amigo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Yo crecí comiendo macarrones con queso, pollo y carne en el mismo plato y relleno. Está bien. Ya no puedo hacer eso. Y así como te dije antes, durante el movimiento por los derechos civiles y la era de Jim Crow, los negros y los judíos estaban así, lado a lado. Doctor Heschel, perdón, el doctor King y el rabino Abraham Heschel, lado a lado y otros más. Así que para mí lo más natural es unirme a los judíos, y ni siquiera es que yo me una a los judíos o al judaísmo porque mi neshama ya estaba ahí en el monte Sinaí.
Por eso estoy regresando, porque la voz de Hashem fue tan poderosa, fue tan grandiosa, que los Jajamim literalmente dicen que cuando él habló, ¿sabías que el universo se detuvo? Toda la creación se detuvo para escuchar al Rey de todo. Moshe Rabenu confirma esto porque dice en Devarim, vamos a leer eso. De hecho, ya lo leímos hace 2 Shabbatot, donde él dice, y tú también estabas ahí. Esta es una nueva generación. Ellos no estaban físicamente ahí. Son personas nuevas. Son sus descendientes, pero ellos también estuvieron ahí. Tú estabas ahí. Yo estaba ahí. Todo judío que vaya a ver este video estuvo ahí. Y así ya está todo conectado. Así que lo mejor que puedo hacer mientras estoy aquí en este planeta es cumplir las mitzvot, es darle mi amor y mi alabanza a Hashem, es amar a mi prójimo, ya sean judíos o no judíos, ya sea que les caiga bien o no, ya sea que me falten al respeto o no, ya sea que gruñan y se pongan rojos de la cara o que me digan esos insultos racistas y absurdos, ya sea que intenten elegir políticos que son hipócritas, sonríen y dicen esas cosas y están manipulando a la gente. Entonces, ¿qué significa ser la luz del mundo? Creo que esa es tu verdadera pregunta. ¿Qué significa? Significa que no importa qué tan difícil se ponga, no importa cuántas cosas nos arroje el mundo, no importa cuánto digan que no existes, no existirás. Desde el río que no puedo nombrar hasta el mar que no puedo nombrar, no existirás. ¿Sabes lo que significa eso? Seguir siendo la luz. Porque cada vez que no hacemos las mitzvot, cada vez que seguimos asimilándonos al mundo, estamos haciendo un perjuicio a los no judíos. Lo estamos haciendo. Estamos prolongando la llegada del Mesías. No quiero la muerte. No quiero seguir aprendiendo sobre la guerra. Quiero que el león y el cordero se acuesten lado a lado. Quiero que algún día camine hombro con hombro del brazo de Zoran Mumdani. Escúchenme. Zoran y yo, él y yo, lado a lado, subiendo juntos a la montaña de Hashem y presentando nuestras ofrendas a él, que es eterno. Eso es lo que quiero. Así que para mí lo más natural es estar con mis hermanos y hermanas y abrazar la promesa que le hice a Hashem y a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Devante, realmente aprecié nuestra conversación. Estoy muy, muy inspirado por ti. Y estoy seguro de que todos los que están viendo también lo estarán. ¿Cómo pueden encontrarte? Tal vez puedas mencionar de nuevo tus redes sociales y así puedan seguirte y mantenerse en contacto contigo. Sí, por supuesto. Primero que nada, quiero decir de nuevo gracias otra vez porque el trabajo que estás haciendo es increíble. Estás difundiendo la luz entre las naciones y eso es algo muy especial. Literalmente estás haciendo lo que los Hakamim nos dicen que hagamos, que es apresurarnos y traer al Mashiach de la manera más rápida posible. Y eso es lo que estás haciendo. Así que gracias. La gente puede seguirme en Instagram. Me pueden encontrar en Audevante Monti. Pueden seguirme ahí para más noticias, para más contenido. Quiero volver a dar un saludo a nuestros coorganizadores, Aaron Karen, Stephanie Ben Shemuel, Akiva Mendel, Diana, Ross Glick, Ronan, Jacob, Sir Lee, quienes se tomaron un tiempo de sus vidas, tiempo de sus ocupadas agendas para ayudar a organizar lo que fue una manifestación fenomenal, fenomenal. Quiero agradecer a nuestros socios Impact, el RKC, así como a las comunidades de Turning Point USA por venir y apoyarnos de la manera en que lo hicieron. Y a todos nuestros oradores que vinieron, muchas gracias porque era importante que no solo siguiéramos haciendo oír nuestras voces, sino también hacer sentir nuestra presencia. Ahora es momento de actuar. Ahora es momento de salir y organizarnos. Ahora es momento de salir y apoyar a las personas que nos apoyan, de aprobar leyes que nos protejan aquí en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York y en todo nuestro país. Ya no podemos depender de la gente. Debemos depender unos de otros y debemos depender de Hashem.
Les prometo a todos, por favor, si hay algo que se lleven de esto, pueden olvidar cualquier otra cosa que acabo de decir. Pero por favor, se los suplico, nunca, jamás olviden quién los sacó de Egipto. Punto. Hermano, gracias. Y que Hashem te bendiga, que Dios te bendiga y esperamos mantenernos en contacto. Te Gracias, deseo mucho hermano. éxito. Muchas gracias.